Cher, conocida como la diosa del pop, ha sido durante décadas una de las artistas más icónicas de la música y el cine. Con su voz poderosa, su estilo camaleónico y su capacidad para reinventarse, conquistó al público desde los años 60 y se mantuvo como una figura central en el entretenimiento mundial. A lo largo de su carrera, Cher también se convirtió en tema constante de especulación por sus múltiples cirugías estéticas. Aunque en un principio buscaba pequeños retoques para mantener su imagen fresca, con el tiempo las transformaciones se hicieron cada vez más visibles. Su rostro cambió de forma notable, lo que alimentó titulares y debates sobre hasta qué punto la cirugía podía alterar la esencia de una estrella. Los medios y el público no siempre fueron amables. Entre la admiración por su valentía para desafiar la edad y las críticas por haberse convertido en un ejemplo de exceso, Cher vivió bajo la lupa de una atención mediática implacable. Su caso refleja la paradoja de Hollywood, una industria que exige juventud eterna y al mismo tiempo condena a quienes intentan alcanzarla con bisturí. La historia de Cher es un recordatorio de que incluso los ídolos más admirados no escapan al juicio cruel de la obsesión por la perfección. Kathleen Quinlan. Kathleen Quinlan, nacida el 19 de noviembre de 1954 en Pasadena, fue una de las actrices más respetadas de las décadas de los 70 y 90. Su sensibilidad interpretativa la llevó a papeles intensos en filmes como I Never Promised You a Rose Garden, y su prestigio alcanzó su punto máximo con Apollo 13, donde su actuación le valió una nominación al Oscar. Durante años, fue un rostro reconocible por su capacidad para transmitir emociones profundas sin necesidad de excesos. Con el tiempo, su presencia en grandes producciones disminuyó. Quinlan optó por una carrera más silenciosa, centrada en proyectos pequeños y apariciones esporádicas. Su imagen también cambió. De la serenidad juvenil pasó a una madurez más marcada, lo que sorprendió a quienes no habían seguido su trayectoria de cerca. No fue un retiro abrupto, sino una transición hacia un ritmo de vida más discreto, lejos del foco constante de Hollywood. Aunque continuó trabajando, lo hizo desde un lugar de mayor libertad, aceptando solo papeles que realmente la interesaban. Su transformación no vino de un escándalo, sino de una decisión simple: vivir con menos exposición. Un dato curioso de su vida temprana revela una faceta inesperada. Antes de dedicarse al cine, Quinlan era atleta de salto de altura y llegó a competir en torneos estatales. Esa disciplina influyó en su rigor actoral y en la precisión con la que abordó cada personaje. Michael Madsen. Michael Madsen, nacido el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, creció en una familia trabajadora donde el cine era un refugio más que una aspiración. Tras formarse en pequeños teatros, encontró su oportunidad cuando Quentin Tarantino lo eligió para Reservoir Dogs, un papel que definió su imagen de antihéroe enigmático. Durante los 90 participó en numerosas producciones, y su presencia intensa lo convirtió en uno de los secundarios más reconocibles del cine criminal. Pero su vida personal se volvió inestable. Adicciones, problemas económicos y tensiones familiares afectaron su disciplina laboral. Aunque seguía siendo magnético, directores comentaban que su estado emocional variaba demasiado. Lo que muchos desconocen es que aceptó decenas de películas de bajo presupuesto, simplemente para mantenerse ocupado y evitar recaídas. El golpe decisivo llegó en 2022, con el fallecimiento de su hijo Hudson, tragedia que lo sumió en una profunda crisis y coincidió con un arresto por conducir bajo los efectos del alcohol. Desde entonces busca recuperar estabilidad. Su historia refleja cómo un talento singular puede quedar eclipsado por heridas personales demasiado pesadas. LaToya Jackson. LaToya Jackson, hermana del legendario Michael Jackson, intentó forjar su propio camino en la música y el entretenimiento. Aunque nunca alcanzó el mismo nivel de fama que su hermano,
Se hizo un nombre gracias a su estilo provocador, sus apariciones televisivas y su participación en la controvertida dinámica del clan Jackson. Con el tiempo, La Toya también se convirtió en tema de discusión por sus múltiples cirugías plásticas. Especialmente notoria fue su obsesión con las rinoplastias, que modificaron su nariz de manera drástica a lo largo de los años. Los cambios en su rostro eran tan evidentes que en muchas ocasiones los medios la señalaban como otro ejemplo del costo de la búsqueda de una perfección imposible. Las comparaciones con Michael Jackson fueron inevitables, y su transformación alimentó la narrativa de una familia atrapada en la presión por alterar su propia imagen. Cada aparición pública generaba comentarios sobre lo irreconocible que se había vuelto, eclipsando sus proyectos profesionales. La historia de La Toya Jackson refleja cómo incluso dentro de una familia de talento y fama mundial, la presión estética puede convertirse en una sombra constante. Su caso sigue siendo un recordatorio de los peligros de dejarse consumir por la obsesión de cambiar lo que la naturaleza ya había dado. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins nació el 31 de diciembre de 1937 en Port Talbot, Gales. Hijo de un panadero y una ama de casa, creció tímido y solitario, refugiándose en la música y la pintura. Tras estudiar en la Royal Academy of Dramatic Art, se unió al National Theatre bajo la tutela de Laurence Olivier, quien lo consideró su heredero natural. Durante los 70 y 80 fue construyendo una carrera sólida, pero su consagración llegó en 1991 con El silencio de los inocentes, donde interpretó al Dr. Hannibal Lecter. El papel le dio un Oscar y lo convirtió en una leyenda. Pese al éxito, su vida privada fue un campo de batalla. Luchó contra el alcoholismo durante más de una década y llegó a olvidar por completo algunos rodajes. En entrevistas posteriores confesó que en 1975 despertó en un hotel sin recordar cómo había llegado allí, una experiencia que lo llevó a buscar ayuda. En los últimos años ha enfrentado problemas de salud y pérdida parcial de la memoria. Lo que pocos saben es que para mantener la mente activa, aprendió a tocar piano todos los días y a pintar retratos durante horas. En 2022, publicó un video hablando de su sobriedad, alentando a otros a no rendirse ante sus demonios. Hoy, a sus 87 años, sigue actuando con la serenidad de quien ya lo ha visto todo. Anthony Hopkins demuestra que la genialidad no está en la perfección, sino en la capacidad de seguir creando después del miedo. William Daniels. William Daniels, nacido en 1907, es uno de esos actores cuya voz y presencia marcaron una generación completa, aunque muchos no recuerden su rostro joven. Su antes está ligado tanto al teatro como a la televisión, pero el público lo reconoce especialmente por su papel en series clásicas, donde interpretaba a figuras de autoridad con una mezcla de severidad y cariño. Su timbre firme, casi pedagógico, lo convirtió en un símbolo del mentor ideal. También prestó su voz al icónico automóvil Kit en Knight Rider, un detalle que lo inmortalizó sin necesidad de aparecer físicamente. Durante sus años de mayor actividad, Daniels transmitía una seriedad cálida que lo diferenciaba de otros actores de su época. Su apariencia joven mostraba a un hombre meticuloso, disciplinado y comprometido con cada personaje. Se movía con elegancia, proyectaba inteligencia y lograba que incluso los papeles más pequeños quedaran grabados en la memoria del público. Hoy, con 98 años, su después es el de un hombre frágil pero sorprendentemente lúcido. Vive alejado del centro de la industria, acompañado de su esposa desde hace más de 6 décadas, y aparece en ocasiones especiales, siempre con una serenidad que emociona a quienes crecieron viendo su trabajo. Su físico muestra el desgaste natural de la edad, pero su mirada conserva la misma claridad de antes. Un detalle curioso es que Daniels siempre consideró que su voz era su herramienta más valiosa. Incluso en sus últimos años de actividad, trabajaba cuidadosamente cada frase para mantener la precisión que lo caracterizaba.
Pamela Anderson. Pamela Anderson nació el 1 de julio de 1967 en Ladysmith, una pequeña ciudad de Canadá. De familia humilde, pasó su infancia entre mudanzas y trabajos ocasionales de sus padres. A los 21 años, su vida cambió cuando fue descubierta en un partido de fútbol canadiense y contratada por Playboy. Su imagen radiante la catapultó a la fama mundial. En los 90 se convirtió en el rostro más reconocido de la televisión gracias a Baywatch, donde interpretó a C.J. Parker, la socorrista que definió toda una época. Pero detrás del mito se escondía una mujer vulnerable. En sus memorias confesó que sufrió abusos desde niña y que la fama amplificó sus inseguridades. Lo que pocos saben es que durante los años de mayor éxito padecía ataques de pánico antes de cada grabación y que aprendió a controlar la respiración para no perder el control frente a las cámaras. En 2002 le diagnosticaron hepatitis C, enfermedad que ocultó durante más de una década por miedo a ser rechazada. En silencio pasó por tratamientos agresivos y recaídas que la alejaron del cine. Su salud se deterioró, pero logró curarse tras años de lucha y medicación experimental. Hoy vive en la costa de Vancouver, dedicada a escribir y cuidar su jardín. Lejos de los focos, ha dicho que la fama fue una prisión dorada. Pamela Anderson, el símbolo más sensual de los 90, se ha transformado en una mujer que encontró la belleza en la quietud y en la verdad de ser ella misma. Carole Lombard, nacida el 6 de octubre de 1908 en Fort Wayne, Indiana, Estados Unidos. Carole Lombard fue una de las actrices más queridas de los años 30. Una mujer con un humor brillante y un talento que hacía reír incluso a los directores más exigentes. En My Man Godfrey, demostró que podía ser divertida y elegante al mismo tiempo, y Hollywood se rindió ante ella. Su historia de amor con Clark Gable, el rey del cine, parecía salida de un guión perfecto. Pero el destino tenía otros planes. En enero de 1942, tras la entrada de Estados Unidos en la guerra, Lombard decidió recorrer el país vendiendo bonos militares. En solo 3 días visitó 13 ciudades, durmió poco y habló frente a miles de personas. Su última parada fue en Indianápolis, donde recaudó más de $2 millones. Esa noche, contra el consejo de su madre, insistió en regresar en avión para llegar antes a casa. El vuelo 3 de TWA se estrelló contra una montaña en Nevada. Nadie sobrevivió. Cuando Clark Gable recibió la noticia, se derrumbó. Poco después, se alistó en la Fuerza Aérea, buscando volar por el mismo cielo que se había llevado a su esposa. La muerte de Carole Lombard fue más que una tragedia romántica. Fue el sacrificio silencioso de una estrella que murió haciendo lo que creía correcto, en el momento más brillante de su vida. Sandra Oh, en el papel de la doctora Christina Yang. Sandra Oh dejó una marca imborrable en Grey's Anatomy como la doctora Christina Yang, una cirujana brillante, ambiciosa y ferozmente dedicada a su vocación. Su interpretación redefinió la figura de la mujer en la medicina televisiva, compleja, competitiva, emocionalmente contenida y a la vez vulnerable en sus silencios. Christina no era un personaje cómodo, pero justamente por eso se volvió inolvidable. O transformó cada escena en un estudio de carácter, elevando la serie y obteniendo reconocimiento internacional por su fuerza y autenticidad. Tras abandonar Grey's Anatomy, la actriz tomó una de las decisiones más arriesgadas de su carrera, rechazar proyectos que buscaban replicar el éxito de Christina para evitar quedar encasillada. Ese acto de valentía creativa la llevó a un periodo de repliegue profesional, donde eligió papeles que rompieran completamente con su imagen anterior. El renacimiento llegó con Killing Eve, una serie que no solo le devolvió visibilidad global, sino que le permitió explorar emociones más oscuras y ambiguas. Sandra Oh demostró así que su talento iba mucho más allá del quirófano ficticio. Con el paso del tiempo, su figura pública se volvió más introspectiva. Evita los excesos de fama, cuida con rigor su vida privada y se enfoca en causas relacionadas con la representación asiática en Hollywood. Su estética también ha cambiado, menos rígida, más libre, con una madurez que le otorga una presencia escénica profunda y magnética. O ya no persigue la popularidad masiva,
busca papeles que le permitan crear legado. Y aquí va un fun fact profesional que pocos conocen: antes de aceptar el papel de Cristina Yang, Sandra Oh le pidió al equipo de producción acceso a cirugías reales para estudiar no solo la técnica, sino también la postura corporal y el ritmo emocional de los cirujanos. Practicó tanto que, durante la primera temporada, un asesor médico afirmó que se movía como alguien que realmente llevaba años en un quirófano. Ese detalle de disciplina obsesiva explica por qué Cristina Yang se siente tan auténtica incluso hoy. Eva Longoria. Eva Longoria, nacida en 1975 en Corpus Christi, Texas, alcanzó notoriedad mundial gracias a su papel en Desperate Housewives, donde su carisma, belleza y ritmo cómico la transformaron en una de las actrices latinas más influyentes de su generación. Más allá de la pantalla, siempre mantuvo una vida privada calculada, equilibrando activismo político, negocios y una presencia constante en Hollywood. En 2013 conoció a José Bastón, nacido en 1968, en la Ciudad de México, un ejecutivo de televisión 7 años menor que ella. Lo interesante es que, a diferencia de otras historias de celebridades, casi nadie detectó el romance al inicio. Ella atravesaba una etapa de introspección personal tras varios proyectos agotadores, mientras él era conocido por su bajo perfil, pese a su enorme peso en la industria mediática. Su primera cita, según relató Eva, se dio meses después de ser presentados porque ninguno tuvo prisa. Ambos preferían avanzar con cautela, sin ruido innecesario. La relación tomó fuerza con una naturalidad inesperada, culminando en una boda íntima en 2016, celebrada en Valle de Bravo, rodeada de familia y amigos cercanos. Y si estas historias te permiten descubrir un lado menos conocido de las celebridades, te invito a suscribirte ahora. Es gratuito, rápido, y nos ayuda a continuar explorando relatos que Hollywood prefiere mantener discretos. Un detalle curioso es que, antes de comprometerse, Eva rechazó varias portadas de revistas que ofrecían revelar su nuevo amor, porque quería proteger un vínculo que, según contaba en privado, sentía más real que cualquiera de sus relaciones anteriores. Un gesto poco común en una industria obsesionada con la exposición. Faye Dunaway. Faye Dunaway, nacida en Florida en 1941, fue una de las actrices más magnéticas y sofisticadas de Hollywood. Su presencia en pantalla, intensa, elegante y cargada de misterio, la convirtió en un ícono en películas como Bonnie and Clyde, Chinatown y Network. Con pómulos afilados y una mirada severa, Dunaway representó durante años la idea de una belleza casi intocable. Pero el paso del tiempo fue especialmente duro con ella. Las presiones de la industria, la obsesión por mantenerse joven y varios procedimientos estéticos alteraron de forma notable su apariencia. Su rostro, antes anguloso y perfectamente definido, comenzó a mostrar hinchazón, rigidez y una pérdida evidente de naturalidad. Para muchos fans, el cambio fue impactante, sobre todo porque Dunaway había sido símbolo de un glamour severo y casi aristocrático. En apariciones públicas recientes, su transformación se volvió aún más visible. Movimientos lentos, expresiones tensas y un aspecto envejecido de manera irregular contrastaron con la imagen poderosa que proyectó durante décadas. El envejecimiento, sumado a tensiones personales y una vida profesional exigente, dejó huellas profundas en una actriz que siempre había buscado el control absoluto de su imagen. Hoy, Faye Dunaway mantiene un perfil bajo y participa en proyectos muy selectos, cuidando su privacidad con rigor. Y existe un dato curioso que pocos recuerdan. Durante años, insistía en que las luces en los rodajes fueran colocadas a un ángulo preciso para favorecer sus rasgos, un hábito casi ritual que dominaba cada set donde trabajaba. Con el tiempo, esa obsesión por la iluminación perfecta se volvió irónica. Ni la luz más impecable pudo ocultar los efectos del tiempo en su rostro. Una metáfora amarga para una mujer que alguna vez representó la perfección controlada. Pier Angeli. Nacida el 19 de junio de 1932 en Cagliari, Cerdeña.
Italia. Pierangeli fue una de las actrices europeas más bellas que llegó a Hollywood en los años 50. Tenía una dulzura natural que la cámara adoraba, y un talento que la hacía destacar entre las nuevas promesas extranjeras. Debutó con fuerza en Teresa, papel que le valió un Globo de Oro y el reconocimiento del público. Sin embargo, detrás de esa mirada tierna se escondía una historia marcada por la nostalgia y el desamor. En Hollywood conoció a James Dean, y entre ellos nació una relación intensa y complicada. Pero el romance no sobrevivió a la presión de los estudios ni a la desaprobación de su madre, profundamente religiosa. Poco después, Pierre se casó con el cantante Vic Damone, aunque el matrimonio fue tormentoso y breve. Los años siguientes fueron un vaivén de papeles mediocres, depresiones y escándalos sentimentales. La prensa la etiquetó como la mujer que rompió el corazón de James Dean, un título que nunca pudo quitarse de encima. El 10 de septiembre de 1971, Pierangeli fue hallada sin vida en su apartamento de Beverly Hills, rodeada de frascos de pastillas. Tenía 39 años. La versión oficial habló de sobredosis accidental, aunque muchos amigos creían que no quiso seguir viviendo. Su muerte cerró el círculo de una vida marcada por la tristeza. Pierangeli fue la encarnación de una época en la que las mujeres más bellas del cine también eran las más solas. Tom Cruise, nacido el 3 de julio de 1962, en Syracuse, Nueva York, Estados Unidos. Tom Cruise es uno de los nombres más poderosos del cine moderno. Desde los años 80, su energía, disciplina y mirada intensa lo convirtieron en un símbolo de éxito y ambición. Películas como Top Gun, Jerry Maguire o Mission Impossible lo llevaron al estrellato mundial. Pero detrás del brillo y el control había una historia familiar mucho más oscura. Tom creció en un hogar lleno de miedo. Su padre, Thomas Cruise Mapother III, era un hombre violento, impredecible y a menudo cruel. En entrevistas, el actor lo describió como un cobarde, alguien que prometía una cosa y hacía otra. Aquellos años de golpes, mudanzas constantes y humillaciones lo marcaron profundamente. A los 12 años, Tom decidió que nunca volvería a confiar en él. Esa promesa fue el motor de su vida. Cuando empezó a actuar, transformó su rabia en disciplina, su miedo en energía. Cada personaje que interpretaba parecía una forma de demostrar que podía ser fuerte, que podía tener el control que su infancia le negó. La fama no lo cambió, solo reforzó su necesidad de perfección y distancia emocional. Cuando su padre enfermó, Tom lo visitó una última vez, sin odio, pero también sin afecto. No hubo reconciliación ni grandes palabras. Solo un cierre silencioso. Aquel niño golpeado se había convertido en un hombre que ya no necesitaba mirar atrás. En su historia, el éxito fue la forma más silenciosa de venganza. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia. De adolescente soñaba con ser bailarina, pero su belleza la llevó a la portada de revistas de moda antes de los 18 años. En los años 50, se convirtió en el símbolo sexual más provocador de Europa, gracias a películas como Y Dios creó a la mujer, dirigida por Roger Vadim, su primer esposo. Su estilo desenfadado, su forma de hablar y su manera de vestir revolucionaron la imagen femenina de la época. Mientras Hollywood fabricaba divas, Bardot se mostraba libre, imperfecta, real. Era el espíritu de una nueva generación. Sin embargo, la fama le pasó factura. Los medios la acosaban sin descanso, y su vida privada se convirtió en un espectáculo. Detrás de la sonrisa y la sensualidad, padecía depresiones profundas y una sensación constante de vacío. Pocos saben que en 1980 intentó suicidarse, agotada por la presión mediática y los fracasos sentimentales. Fue entonces cuando decidió retirarse del cine y dedicar su vida a la defensa de los animales, fundando una organización que aún lleva su nombre. Rechazó ofertas millonarias y desapareció del foco público. Hoy vive en Saint-Tropez,
rodeada de perros y gatos, fiel a su elección de anonimato. Brigitte Bardot cambió para siempre la idea de lo que significa ser una mujer libre, aunque el precio fuera la soledad. Don Johnson. Nacido el 15 de diciembre de 1949 en Flat Creek, Missouri, Estados Unidos. En los 80, Don Johnson representaba el ideal masculino del Hollywood televisivo. Con su traje blanco, su mirada intensa y su aire despreocupado, Miami Vice lo convirtió en un ícono de estilo. Era el hombre que todos querían ser. Rebelde, sofisticado y con una seguridad que traspasaba la pantalla. Su popularidad fue tan grande que, por un tiempo, no hubo alfombra roja en la que su nombre no brillara. Sin embargo, tras esa fachada de éxito, Johnson vivía una batalla interna. Durante los años de fama, cayó en una espiral de adicciones y excesos. Su vida nocturna era legendaria, y los titulares lo describían como el epítome del exceso ochentero. Los años de abuso dejaron huellas en su salud y en su rostro. Con el tiempo, la piel curtida, las arrugas profundas y la mirada cansada reemplazaron al galán eterno. A diferencia de otros, Don Johnson no trató de esconder su envejecimiento. En entrevistas reconoció sus errores y los años que perdió intentando llenar vacíos con fama y dinero. Dijo que el verdadero cambio llegó cuando se convirtió en padre y decidió mantenerse sobrio. Esa decisión no solo salvó su vida, sino que le devolvió su carrera. Reapareció en producciones como Knives Out y Watchmen, esta vez no como el seductor, sino como el hombre que había sobrevivido a su propio mito. Hoy, a más de 70 años, Johnson luce diferente, pero conserva una elegancia serena. Ya no necesita ser el protagonista para ser recordado. Su transformación no es una historia de decadencia, sino de redención. Don Johnson envejeció. Sí, pero lo hizo con la conciencia de quien finalmente entendió que la fama pasa. Y la vida, si se cuida, permanece. Farrah Abraham. Farrah Abraham saltó a la fama gracias al reality show Teen Mom, donde su historia personal atrajo la atención del público y la convirtió en una de las figuras más comentadas de la televisión. Con su juventud y su carácter polémico, rápidamente pasó a ser un rostro reconocible dentro del mundo del entretenimiento. Sin embargo, su deseo de transformar su apariencia la llevó a someterse a múltiples cirugías estéticas a lo largo de los años. Aumentos de busto, rinoplastias, implantes faciales y otros procedimientos fueron modificando su aspecto de manera drástica. Lo que en un principio parecía una búsqueda de mayor seguridad personal, acabó convirtiéndose en un cambio tan radical que la volvió irreconocible para muchos. Los medios y las redes sociales amplificaron cada detalle de sus transformaciones. Las críticas, a menudo crueles, se mezclaban con comentarios de incredulidad, y su imagen pública quedó marcada por la controversia más que por sus proyectos profesionales. El caso de Farrah Abraham es un ejemplo claro de cómo la obsesión por cumplir con un ideal de belleza puede destruir la percepción pública de una estrella. Su historia demuestra que la fama unida a la presión estética puede convertirse en una carga difícil de soportar. Macaulay Culkin, nacido el 26 de agosto de 1980 en Nueva York, Estados Unidos. Macaulay Culkin fue el niño más famoso del mundo en los años 90. Con Home Alone, se convirtió en un ícono cultural, el rostro de la inocencia y el humor familiar. Pero detrás de las cámaras, su vida estaba lejos de ser una comedia. Su infancia fue un negocio, y su padre, Keith Culkin, el hombre que debía protegerlo, se convirtió en la fuente de su mayor sufrimiento. Keith controlaba cada detalle de su carrera. Negociaba contratos millonarios, decidía qué proyectos debía aceptar y lo presionaba sin descanso. El éxito del hijo se transformó en una lucha de poder dentro de la familia. Las peleas eran constantes,
y la casa de los Culkin se convirtió en un campo de batalla emocional. Cuando sus padres se separaron, la disputa por el dinero y la custodia hizo que todo estallara. Cansado de los abusos, Macaulay tomó una decisión drástica. Se emancipó legalmente de sus padres antes de cumplir 18 años. Rompió el contacto con su padre y desapareció del mundo del cine durante años. Fue su manera de recuperar lo único que nunca había tenido: el control sobre su propia vida. El tiempo lo ayudó a sanar. Hoy lleva una vida tranquila, alejado del escándalo, con su pareja y su hijo. No habla con odio, pero tampoco con nostalgia. Para él, el pasado quedó atrás. Su historia no es solo la de un niño estrella, sino la de alguien que tuvo que renegar de su padre para poder volver a ser libre. Shirley MacLaine. Shirley MacLaine, nacida en 1934, es una de las actrices más singulares que dejó el cine estadounidense de mediados del siglo XX. Su Mi Papuso antes está marcado por una combinación poco común de humor, carisma y una manera desinhibida de moverse en escena. Debutó en teatro como bailarina y, gracias a su energía vibrante, pasó rápidamente al cine, donde llamó la atención por su estilo directo y espontáneo. Su presencia joven reflejaba frescura y un espíritu rebelde que rompía con el molde de la actriz clásica. Durante su época dorada protagonizó títulos como The Apartment y Irma la Dulce, películas que consolidaron su reputación como una intérprete capaz de equilibrar comedia, drama y una sensibilidad emocional muy particular. MacLaine transmitía una franqueza natural que la hacía accesible para el público y le permitía sostener personajes con matices complejos. A lo largo de los años 70 y 80 continuó ampliando su rango con papeles más reflexivos, mostrando una madurez interpretativa que reforzó su prestigio. Hoy, con 91 años, su después es el de una artista que continúa activa de forma selectiva. Aunque aparece menos en pantalla, mantiene una lucidez admirable y un sentido del humor que ha acompañado toda su carrera. Habla con claridad sobre el envejecimiento, la espiritualidad y su larga trayectoria, sin perder la franqueza que la ha caracterizado desde joven. Su figura es más frágil, pero conserva esa mirada despierta que siempre dio vida a sus personajes. Un detalle notable es su constante interés por temas espirituales y de autoconocimiento, una faceta que exploró en varios libros y que se convirtió en una parte esencial de su identidad pública. Jodie Foster. Jodie Foster, nacida en Los Ángeles en 1962, fue una de las actrices prodigio más respetadas de Hollywood. Desde niña mostró un talento fuera de lo común, y ya, en su juventud acumuló premios, reconocimiento y una presencia magnética que la diferenciaba de cualquier intérprete de su generación. Con The Silence of the Lambs y Taxi Driver, alcanzó un nivel de prestigio que parecía protegerla de todo. Pero el paso del tiempo se hizo visible de manera inesperada. Foster, siempre alejada de los estándares superficiales de Hollywood, se negó a seguir el camino de las cirugías y tratamientos invasivos. Su rostro empezó a mostrar un envejecimiento rápido, pérdida de firmeza, líneas profundas alrededor de la boca y una expresión constantemente cansada, que contrastaba con aquella mirada brillante que la hizo famosa. Para muchos, ese cambio fue chocante, no por vanidad, sino porque ocurría en una actriz que siempre había proyectado vitalidad intelectual. La presión mediática tampoco ayudó. Foster detesta la exposición pública, y en numerosos eventos se la vio incómoda, con gestos tensos y movimientos algo rígidos, lo que acentuaba la percepción de envejecimiento acelerado. Su estilo de vida extremadamente reservado, lejos de cámaras y alfombras rojas, hizo que sus reapariciones parecieran aún más impactantes para el público. Hoy continúa actuando y dirigiendo, pero con una selección cuidadosa de proyectos y evitando cualquier estética artificial. Y existe un dato curioso que pocos recuerdan. Foster confesó que nunca aprendió a posar para las cámaras porque lo consideraba un ejercicio vacío. Esa relación distante con la imagen pública, tan coherente con su carácter, explica por qué su envejecimiento sorprendió tanto. Al rechazar la perfección, dejó que el tiempo escribiera su historia sin retoques.
Kirk Douglas. Kirk Douglas, nacido en Nueva York en 1916, fue uno de los rostros más poderosos y determinados del Hollywood clásico. Con su mandíbula marcada, su energía inagotable y su mirada desafiante, definió al héroe rebelde en películas como Spartacus y Paths of Glory. Proveniente de una familia humilde de inmigrantes, construyó su carrera a pulso, convirtiéndose en un símbolo de fuerza y resistencia dentro y fuera de la pantalla. A pesar de su éxito, Douglas vivió una vida marcada por el riesgo y la intensidad. Su carácter impulsivo le generó conflictos con productores y directores, aunque también le dio la valentía de enfrentarse al sistema de listas negras en los años 50, apoyando públicamente a escritores perseguidos. Con el paso del tiempo, su salud comenzó a cobrarle factura. En 1996, sufrió un derrame cerebral que afectó gravemente su capacidad para hablar, obligándolo a reaprender lo que siempre había utilizado como herramienta principal: su voz. El accidente lo debilitó, pero no lo detuvo. Continuó asistiendo a eventos, escribiendo memorias y participando en causas humanitarias. Su longevidad sorprendía incluso a los médicos. Vivía rodeado de su familia, especialmente de su esposa Anne, con quien compartió más de 6 décadas de matrimonio. La industria lo consideraba una reliquia viviente del Hollywood más valiente y combativo. Kirk Douglas murió el 5 de febrero de 2020, a los 103 años, por causas naturales. Su partida se sintió como el cierre de una época. Muy pocos actores lograron encarnar la épica, la vulnerabilidad y la resiliencia con la misma intensidad. Dato curioso: Douglas fue uno de los primeros grandes actores en devolver su estrella del Paseo de la Fama para que la reemplazaran tras dañarse. Decía que un símbolo debe mantenerse digno, igual que el actor que lo lleva. Emma Roberts y Julia Roberts. Emma Roberts comenzó como estrella juvenil en series de televisión y rápidamente se transformó en una actriz con papeles de peso en producciones como American Horror Story y Scream Queens. Su estilo camaleónico y su capacidad para moverse entre la comedia, el terror y el drama la convirtieron en un rostro habitual de la pantalla. Para el público general, Emma es una figura que se abrió camino con esfuerzo propio, desligada de cualquier apellido legendario. Pero detrás de su éxito se esconde un lazo familiar que pocos asocian de inmediato. Emma es sobrina de Julia Roberts, la novia de América, en los años 90, protagonista de clásicos como Pretty Woman y ganadora del Oscar por Erin Brockovich. La conexión se da a través de Eric Roberts, actor y hermano de Julia, que es el padre de Emma. El contraste entre ambas es lo que hace que la relación pase desapercibida. Julia dominó la gran pantalla con un aura romántica y luminosa, mientras Emma prefirió explorar personajes más oscuros y provocativos en televisión y cine independiente. Esta diferencia de estilos ha permitido que cada una brille con luz propia. Sin embargo, al observarlas juntas, se revela un legado compartido. El carisma inconfundible de los Roberts, que atraviesa generaciones y sigue marcando huella en Hollywood. Gwyneth Paltrow y Blythe Danner. Gwyneth Paltrow alcanzó la cima de Hollywood con su Oscar por Shakespeare in Love y con papeles memorables en películas como Seven, Iron Man y The Talented Mr. Ripley. Con el tiempo, se convirtió también en empresaria de estilo de vida con su marca Goop, expandiendo su influencia más allá del cine. Para muchos, Gwyneth es una figura que construyó una imagen de sofisticación y modernidad sin raíces visibles en la vieja guardia del cine. Pero lo cierto es que su madre es Blythe Danner, una actriz de enorme prestigio en teatro, cine y televisión, ganadora de premios Tony y Emmy. Conocida por su elegancia y su talento sereno, Blythe marcó una huella profunda en la industria mucho antes de que su hija se convirtiera en estrella. La diferencia de estilos y épocas explica por qué muchos no relacionan a Gwyneth con Danner. Mientras la madre brillaba en escenarios teatrales y dramas televisivos, la hija se proyectó hacia el cine de gran escala y luego hacia el mundo de los negocios. Este vínculo demuestra cómo el talento y la presencia pueden transmitirse de generación en generación, aunque adopten formas muy distintas.
Gwyneth Paltrow no solo heredó la gracia de su madre, sino que la transformó en una carrera que combina arte, glamour y ambición empresarial. Carrot Top. Scott Thompson, más conocido como Carrot Top, nació el 25 de febrero de 1965, en Rockledge, Florida. Con su cabello rojo intenso y su estilo excéntrico, se convirtió en uno de los comediantes más reconocibles de Estados Unidos. Con los años, su rostro comenzó a transformarse de manera llamativa. Pómulos marcados, cejas elevadas y piel estirada dieron lugar a especulaciones sobre cirugías y botox. Aunque Carrot Top negó haberse sometido a operaciones, su nombre aparece con frecuencia en listas de celebridades irreconocibles. La ironía es amarga. Un hombre cuyo propósito era provocar sonrisas terminó siendo objeto de burlas por su propio reflejo.